extender manto. Porque el pueblo no puede cruzar si el sacerdote no se para en medio del río. Léete la Biblia. ¿Tú sabes cuál es el problema del cristiano? Que no lee la Biblia. Después le dice Dios a Josué y coge 12 piedras del centro del río y ponlas afuera como monumento para que Israel se acuerde que aquí ustedes cruzaron el Jordán. O sea, no era cualquier río, era un río torrente, un río peligroso y había que cruzarlo para conquistar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que tú vas a tener que cruzar para conquistar la promesa de Dios que está en tu vida. Amén. Y escucha esto. Y después dice, además, así dice el texto bíblico, además, Dios le dice a Josué, edifícame un altar en medio del río y pon 12 piedras en medio del río, un altar. Acuérdense que la Biblia no está escrita como 1, 2, 3, lo que pasó a las 8, a las 9, a las 10. Pero yo creo que Dios primero mandó a Josué a poner el altar en medio del río porque era lo que tenían que cruzar. Lo que te estoy diciendo es que tú nunca podrás cruzar si no edificas un altar a Jehová. Amén. Todo empieza en un altar de adoración, en un altar de honra, en un altar de gloria. Si no hay altar, no hay conquista. Si no hay altar, no hay cómo cruzar al otro lado del río. Y te tengo noticias, y toda persona que carga altar, difícilmente la incredulidad se le pega. Porque para conquistar se necesita fe. Entonces, ¿por qué Dios manda a hacer un altar en medio del río? Mira, edificamos un altar primero en medio del río para que el pueblo crea, para que la gente crea. Y este altar fue lo que permitió que Josué conquistara. Ya conmigo tenemos que conquistar. Y dice la Escritura esto, escucha esto. Vamos a leer Josué capítulo 6. Y las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, ya conmigo, estaban bien cerradas la puerta, por temor a los israelitas, y nadie podía salir ni entrar. Inmediatamente se cruzaba el Jordán, estaba Jericó. ¿Estás aquí? Pero estaba cerrada, bien cerrada, nadie podía entrar ni nadie podía salir. Pero la Biblia no me dice que Jericó estaba cerrada, la tierra que iba a conquistar Israel, porque ellos eran difíciles. No, ellos estaban cerrados porque tenían miedo que venía Israel. Voy a decírtelo de nuevo. Dice la Escritura que Jericó estaba cerrado. Escucha, ¿por qué estaba cerrado? No porque ellos eran valientes o porque ellos eran guerreros difíciles de vencer, sino la puerta estaba cerrada porque le tenían temor a los israelitas. Hay cosas que están cerradas en tu vida porque ellos te tienen miedo y te las cerraron porque te tienen miedo. Y tú no vas porque tú tienes miedo porque está cerrado. Pero la Biblia dice que Israel, fíjate, pasó 40 años Israel para conquistar Jericó, y los que murieron en el desierto nunca descubrieron que ellos no conquistaron Canaán porque ellos le tenían miedo. Y también los israelitas le tenían miedo. O sea, tú tienes que saber las cosas a las que tú tienes miedo, la verdad de Dios. La otra parte de la moneda es que en realidad ellos son los que te tienen miedo a ti. Todo lo que tú tienes que conquistar y tienes miedo, en realidad tú estás percibiendo por el don de Dios el miedo que tienen ellos. ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes lo lindo del don de ciencia? Que tú sientes lo que otros sienten. El don de ciencia funciona así. Tú comienzas a sentir lo que otros sienten. ¿Está aquí? Entonces, cuando tú comienzas a sentir miedo, en realidad el que tiene miedo es el enemigo, porque le vas a conquistar las puertas de él. Por eso tienes que aprender a operar el don, porque el don en realidad
estaba sintiendo. Entonces dice la Escritura que Jericó estaba cerrado y estaba bien cerrado por temor a los israelitas. Tú tienes que saber que el diablo te tiene miedo. El diablo tiene miedo que tú cantes. El diablo tiene miedo que tú intercedes. El diablo tiene miedo que tú prediques. El diablo tiene miedo que tú discipules. El diablo tiene miedo que creas. Entonces, pero tú tienes que saber usar el miedo que estás sintiendo y saber decir, no, este miedo no es mío, este es lo que está sintiendo el enemigo. Él tiene miedo que yo me pare en la brecha. Él tiene miedo que yo le crea a Dios. Él tiene miedo que yo hable. Él tiene miedo que yo predique. Por eso tú tienes que entender. Por eso Dios tuvo que meter una nueva generación a conquistar Jericó. Porque a los otros el miedo los paró. Y ellos no pudieron entender que ellos sentían el miedo de lo que iban a conquistar. Y dice la Escritura, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú tienes que saber que ya Dios nos entregó todos los enemigos de la cruz, todos los enemigos de Cristo, todos los enemigos del reino. Dios nos los entregó y los puso debajo de nuestros pies. La Escritura dice que hollará serpiente y dragón, nada nos hará daño. Y todo, es más, la Biblia dice que Cristo va a regresar cuando todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Entonces, por eso tú tienes que interpretar lo profético. Amén. Diga conmigo, lo profético. Dice, tú y tus soldados, usted se imagina, ellos tenían miedo y Dios le dijo a Josué, no te preocupes, hay un altar en medio del río, en medio de las aguas, a un altar allí, y cruza, porque ese altar te va a dar la victoria. Tú tienes que entender lo que es altar. Ahora quiero hablarte de algo que no permitió que Israel entrara a la tierra prometida y que murieran en el desierto. Dime, pregúnteme, ¿qué es, pastora? Hay dos cosas solamente. Diga conmigo, solo dos cosas. No hay más. Solo dos cosas. Diga conmigo, solo dos cosas no permitieron que Israel entrara a la tierra prometida. ¿Cuáles son? La incredulidad y la idolatría. Solo hay dos cosas, enemigos de Cristo, que te detienen para conquistar, para entrar a las promesas de Dios. Porque lo que Dios te ha prometido es ministerio. Lo que Dios te ha prometido es salvación. Lo que Dios te ha prometido es legado. Dios te ha prometido a ti darte legado, darte territorio, darle tu descendencia a la puerta de los enemigos. Dios te ha prometido a ti darte iglesia, darte discípulos, darte generaciones. Yo no sé por qué tú viniste aquí, pero Dios te ha hablado y te ha prometido darte una descendencia que no mendigue pan. Y la única manera de cuidar tu llamado, tu ministerio, es creyendo. Tú tienes que creer. Dos cosas que hicieron que Israel se quedara en el desierto era la incredulidad. Cuando tú no le crees a Dios, cuando tú dudas de lo que Dios dice, tú no puedes conquistar y el enemigo sabe cuando tú dudas. Por eso tú tienes que saber que tú tienes que edificar un altar para conquistar, porque sin altar no se conquista, sin oración no se conquista, sin adoración no se conquista, sin adorar a Dios no se conquista, sin doblar la rodilla no se conquista. En el reino de Dios, para conquistar hay que bajar, no se puede subir primero, hay que bajar primero para que Dios te suba. Dile que está al lado. En el reino de Dios hay que bajar primero para que Dios te suba después. Entonces, cuando tú adoras a Dios y cuando tú haces altar de oración y de intercesión a Dios, entonces Dios te puede subir, te puede levantar. Entonces todo empieza en el altar. Toda conquista con Israel empezó en que Dios le dijo, mete a los sacerdotes primero al arca. Amén. Al río. Que pisen el río, pisen las aguas, y después el pueblo cruza y después edifican un altar allí, que será la señal de que por aquí pasaron, de que ustedes conquistaron. Hay marcas que tú tienes que dejar de que pasaste y conquistaste para Dios. Amén.
Entonces la Escritura dice que Dios le dijo: yo te los entregué en tus manos. Tú, lo único que tú tienes es una palabra de Dios, que todo lo que tú tienes que conquistar, vas a encontrar enemigos. Escuche esto. Dios le dijo a Josué: entra a Jericó y conquista en Jericó. Ya yo los entregué en tus manos. Dile que está al lado: ya Dios entregó a tus enemigos en tus manos. Los enemigos más grandes del hombre son la incredulidad y la idolatría. Los enemigos más grandes que te vas a encontrar en la conquista es la incredulidad, no creer a Dios, el no creer a su palabra, el no creer a su promesa, y la idolatría, que fue el becerro que hizo Israel en el camino del desierto para adorar y para idolatrar. Por eso tienes que tener cuidado de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es amar algo más que a Dios. Es amar más el ego, el yo, lo que creemos más que a Dios. Es amar más el miedo de avanzar que a Dios. Por eso tú tienes que cuidarte de idolatrar y de poner otro Dios en el lugar de Dios. Porque cuando tú pones otro Dios en el lugar de Dios, la fe se baja. Por eso tú tienes que aprender a adorar a Dios sobre toda la cosa y a poner a Dios en primer lugar en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Pon a Dios en tu boca en primer lugar para que la incredulidad nunca esté en tu boca. Denle un aplauso al Señor. Y lo otro que tienes que saber, que todo lugar que tú vas a conquistar, ya Dios te lo, antes que tú llegaras, antes que tú entraras, porque Dios es el juez de toda la tierra. Él está sentado en su trono. Dios le dice a Josué: ya te lo entregué en tu mano, tu enemigo. Haga su mano así: ya tengo a mis enemigos en mis manos. A los enemigos de la fe, la miseria, la pobreza, el miedo, la incredulidad, los tengo en mis manos. La falta de identidad, la inseguridad, la envidia, el celo, la contienda, el desacuerdo, la división, ya lo tengo en mis manos. Voy a conquistar mi casa, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mi finanza, mis hijos, mi economía, porque ya todos los enemigos Dios me lo entregó en mi mano. ¿Qué dice Dios? Voy a leerlo de nuevo. Por eso es que es importante leer la Biblia con un corazón creyente. Y dice: y he entregado, y le dijo el Señor, te dice el Señor: te he entregado en tus manos a tu Jericó. ¿Tú sabes qué significaba Jericó? ¿Qué significa Jericó? Significa ciudad de la luna. ¿Tú sabes por qué se llamaba ciudad de la luna? Como valle de la luna. ¿Tú sabes por qué se llamaba así? Porque adoraban la luna. Así que debió haber habido en esa ciudad muchos lunáticos. Porque adoraban la luna. Se llamaba la ciudad de la luna. Idolatraban la luna. Entonces por eso Dios quería entregarse a Israel para que dejaran de adorar en ese lugar la luna y adoraran al Dios verdadero. Por eso tú tienes que entender que esto es una guerra de idolatría. Dios quiere entregarte a ti lugares, Dios quiere entregarte personas, Dios quiere entregarte territorio para que dejes de adorar otra cosa que no sea al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dios quiere que Ciudad de David deje de adorar otro Dios. Dios quiere que tu casa deje de adorar otro Dios. Dios quiere que dejes de adorar en tu familia otro Dios. Por eso Dios quería entregarle, escúchame esto, todo territorio donde están adorando a otro Dios, Dios quiere entregártelo a ti para que ya no adoren más a otro Dios, sino que tú le enseñes a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tú le enseñes a adorar al Dios verdadero. Esto es una guerra de adoración. ¿Quién adora a quién? Dile que está al lado, esta es una guerra de adoración.
que tú estás adorando. Tú solo podrás ir a los lugares que Dios quiere que se conquisten dependiendo a quién tú estás adorando. ¿Está aquí? Por eso tienes que asegurarte de adorar a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso tienes que asegurarte de proclamar a Jesucristo, de hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el Rey. Porque nosotros fuimos escogidos por Dios para adorar a Jesús. Y si eso es un problema para ti, entonces algo tiene que cambiar en ti, porque nosotros fuimos llamados para adorar a Jesús. Digan conmigo, nos fuimos llamados para adorar a Jesús, para adorar al Rey de Reyes, para adorar al Señor de Señores. Por eso dice la Biblia, puesta los ojos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe que predicamos. Hazlo fuerte. Porque predicamos a Jesucristo. Pero Jesús, antes de resucitar, primero tuvo que morir en la cruz. Por eso tú tienes que entender que Dios ya hizo la parte más difícil. Ya te entregó a los enemigos de los territorios, porque no son tus enemigos, somos enemigos del territorio. Ya lo puso en tu mano por medio de la cruz del Calvario. Los enemigos de tu barriada, de tu ciudad, de tu territorio, ya Dios los entregó en tus manos el día que Cristo murió en la cruz. Ahí lo venció. No hoy, no mañana, no en un mes. Dios, el día que Cristo, hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz, Dios derrotó a todo principado, a toda potestad, a todo gobernante, y entregó a los enemigos de Cristo en tus manos. Ya los entregó. Ya los entregó. Esa es la buena noticia. Ese enemigo que te hace la guerra, ya Dios lo entregó en tu mano por medio de la cruz. Eso que te hace la guerra, ya Dios lo entregó en tu mano. ¿Por cuánto lo creen? El problema es creerlo. Tienes que creerlo. Ya Dios entregó ese enemigo que te hace la vida imposible para tú plantar el reino, para hablar la palabra, para predicar a Cristo, para adorar a Cristo. Dios lo venció en la cruz hace 2000 años y te lo puso en tus manos. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Créelo? Porque Dios le dijo, tú y tus soldados marcharán una vez al día a la ciudad. Mire lo que dice Dios. Ya la victoria estuvo en la cruz, la derrota estuvo en la cruz, ahora nada más te toca marchar. Dile que está a la hora, solo te toca marchar, creer, marchar. Te toca marchar. Y Dios le dijo a Josué, dale una vuelta a Jericó por día, 7 días. Al 7º día los muros van a caer. Era una vuelta por día y en círculo, todo el pueblo en círculo. Amén. Porque, ¿qué representa el círculo? Usted ha visto a los judíos danzando el círculo. Danzando el círculo. ¿Qué representa el círculo? Pregúnteme, pastora, ¿qué representa el círculo? Que los que marchan en círculo siempre van a conquistar sus territorios. Necesito un círculo aquí rápido. Tómame un círculo. 3, 4, yo no sé. Necesito un círculo. Te voy a enseñar qué significa el círculo, para que tú entiendas cómo se conquista con Dios. En círculo, háganme un círculo. Y yo voy a representar Jericó, pero en realidad voy a representar a Dios. Marchen en círculo. Marchen en círculo. ¿Y quién está en el centro? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio. ¿A dónde está Dios? En medio. Por eso se conquista el círculo. No se conquista en espiral. No se conquista encima de otro. Se conquista ¿cómo? ¿Por qué? Porque todos están. Por eso usted ve a los judíos danzar en círculo. Amén. Porque Dios está cerca de todos. Amén. Dios está cerca a la misma distancia de todos. Porque Dios está a la misma distancia. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe, 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 recibe. Porque Dios está a la misma distancia de todos. Amén.
aprendiendo a conquistar. Dios te va a entregar tierras que tú no imaginas porque tú tienes que aprender a conquistar en círculo. En círculo. Aunque sea la jefa. Pero el jefe de toda la tierra y su plenitud es Dios. Y se conquista en círculo. Aunque sea la cabeza, se conquista en círculo. Enséñale a tu familia a conquistar en círculo. Aunque sea la cabeza, es para dirigir como Dios conquista. En círculo. Por eso Israel danza en círculo. Porque por eso Dios le manda a Israel darle la vuelta alrededor de Jericó en círculo. ¿Está aquí? Amén. ¿Verdad que sí? Josué es comandante de un tremendo ejército y tuvo que ponerse en círculo. Capitanes y tenían que ponerse en círculo. Dios no dijo que se pusieran como cabeza, sino como en círculo. Y en círculo iban a rodear Jericó y así lo iban a vencer. Porque Dios dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, ¿tú sabes dónde se pone Dios? En el medio. Amén. Porque aquí están reunidos en mi nombre. Y yo me pongo en el medio, dice Dios. Porque eso es lo que dice su palabra. Estaré en el medio de ellos, dándole la victoria a todos por igual. ¿Estás aquí? Dame un aplauso al Señor y a estos vencedores en Cristo Jesús. ¡Amén! Por eso tú tienes que entender fe. Por eso tú tienes que entender fe. Y tú tienes que entender cómo se conquista. Por eso Dios dice, y les he entregado a sus enemigos en sus manos. Están en sus manos. Aunque usted sea cabeza, usted tiene que aprender a trabajar en círculo. Porque Dios no dijo que a pesar de que Él es la cabeza del hombre, pero Él dijo que en el acuerdo hay poder. Y que en el acuerdo Él dijo que estaría en medio de ellos para lograr algo, para lograr una conquista, para derribar las puertas del enemigo. Y lo más interesante era que estos enemigos le tenían miedo a Israel que se asomara. Y escúcheme lo que le voy a decir. Si usted lee todo Josué 6, dice, creo que lo subrayé y lo voy a buscar. Gracias, Espíritu Santo. Voy a ir allá. Sí, lo tengo. Voy a leer el versículo 16. Por ahí para adelante. Búsquelo conmigo, busque la Biblia. Y a la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella, escuche esto, será destinada. Presta atención, porque usted tiene que entender cuál es la guerra de Dios. Usted no puede guerrear con Dios si usted no sabe cuál es la guerra. Este es el problema nuestro. Que queremos ir con Dios a la guerra y no sabemos qué peleamos. Y queremos llevar lo que Dios está peleando con nosotros. Pero le dice, y será destinada, dice, pero Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Todo tenía que ser exterminado, día conmigo, para dárselo como una ofrenda a Dios. ¡Wow! Todo lo que tú exterminas en tu vida, si no se lo das a Dios como una ofrenda, lo vuelves a agarrar para ti. Por eso tú tienes que sacrificarle a Dios tu vida pasada, tu pecado pasado, tus actitudes pasadas, todo lo pasado tienes que dárselo a Dios como una ofrenda. Y tienes que exterminarla en el altar de Dios y ofrecerla a Dios y sacrificarla a Dios, porque si no tú la vuelves a agarrar. Dice la Biblia, si usted sigue leyendo, que solo Rahab y su familia fue salva de esta ciudad porque ellos hicieron un pacto con el Dios de Israel. Ellos se convirtieron, dijeron: queremos irnos con ustedes, no nos maten, queremos ser de los suyos. Y dice la Escritura que solo ellos quedaron vivos, pero todo lo que estaba en la ciudad
se volvió una ofrenda. Tienes que saber que la idolatría se tiene que convertir en una ofrenda de exterminio a Dios. Nosotros tenemos que aprender a ofrecerle a Dios la idolatría, el amor propio, el ego, el yo, los miedos. Tiene que ofrecérselo a Dios todos los días para que sea una ofrenda quemada. Eso es lo que Israel le llamaba ofrenda quemada. Diga conmigo, ofrenda quemada. La única manera de que Dios reciba la idolatría que nosotros practicamos es que se la quememos en fuego. La única manera que Dios reciba algo de la carne de nosotros es que se la quememos en el fuego. Ese olor grato, fragante. Mi pueblo quemó hoy la incredulidad con la que vive. Mi pueblo quemó hoy en el altar de oración. Quemó hoy la incredulidad, quemó hoy el pecado, quemó la carnalidad, quemó. Por eso se llama ofrenda quemada, porque se agarraba y se quemaba como ofrenda a Dios. El pecado, el vicio, la adicción, el amor a esto, el amor a lo otro, todo lo que estorbaba para conquistar Jericó tenía que quemarse. ¿Por qué? Porque toda esa práctica a Dios no le agradaba. Nosotros no podemos conquistar un semillero, un alma, una persona, si no quemamos todo lo que esa ciudad de Jericó, donde se adoraba la luna, no era entregado y quemado. Dios no podía posicionarlo. Tú tienes que entender, ¿cuánto estás esperando conquistar? Dios quiere que conquistes un negocio. Dios quiere que conquistes un alma. Dios quiere que conquistes una familia. Dios quiere que conquistes algo, pero para conquistar con Dios hay que quemar la idolatría. Entonces dice la Escritura, voy a seguir leyendo, solo se salvaron la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque como él escondió a nuestros mensajeros, dile que está al lado, cubre a los mensajeros de Dios, esconde a los mensajeros de Dios, porque cuando tú escondes a los mensajeros de Dios, Dios puede tener misericordia de ti, aunque sea prostituta, porque dice la Biblia que ella era una prostituta, se prostituía en el pueblo. Pero Dios la salvó. ¿Por qué? ¿Por qué la salvó? Porque escondió a los mensajeros, a los espías que Dios había mandado. Porque hay dos cosas que te derrotan en una guerra: la idolatría y la incredulidad. Pero esta mujer le creyó a Dios con todos sus defectos, con todos sus problemas, con toda su prostitución. Le creyó a Dios y Dios le salvó. ¿Y por qué Dios le salvó? Porque le creyó a Dios y creyó a su mensajero y protegió a su mensajero. Está aquí. Amén. La manera más fácil de ganar batallas en nuestra vida es que nosotros le creamos a Dios. Amén. Y le creamos al mensajero de la palabra. Amén. Porque tú aquí llegaron a esta ciudad y yo le estoy hablando esto para enseñarle a usted a cuidar sus batallas. Porque le puedo decir algo, usted puede estar hoy aquí sin batalla, pero usted no sabe el día de mañana traerá su propio problema. La Biblia dice que el día de mañana trae situaciones. La Biblia dice que el día de mañana trae problemas. Y usted y yo tenemos que aprender siempre a estar listos para enfrentar el problema de mañana. Y la mejor manera de enfrentar el día de mañana es que acumulemos crédito en el cielo. Y esta mujer sabía que Israel venía, porque ella se lo dijo: yo sé que Israel viene a conquistar y que Jehová le entregó a Jericó. ¿Cuántos saben que Dios le entregó a la ciudad de David a su pueblo? ¿Cuántos saben que Dios le entregó a Chiriquí al cuerpo de Cristo? ¿Cuántos saben que Dios le entregó a Panamá a la iglesia de Jesús? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Dios se lo entregó. Dios le entregó a Panamá a Cristo y al pueblo, a Cristo y al cuerpo de Cristo. Así que tú quieres estar en el lugar correcto en medio de una guerra, tú tienes que saber que tú tienes que estar del lado de Dios. Entonces, dos cosas no hicieron que entrara a la tierra prometida: fue la incredulidad y la idolatría. Porque cuando Dios toma una ciudad, una nación y un país, lo que va a destruir la idolatría. ¿Tú sabes lo que Dios quiere entrar a tu casa? Destruir la idolatría. ¿Tú sabes que
casa a destruir la idolatría que hay ahí. Y tú sabes quién es la puerta para entrar a tu casa. Las ovejas. La Biblia dice que la oveja entra por la puerta. O sea, tú eres la oveja que Dios escogió para entrar a tu casa para destruir la idolatría. Entonces tú tienes que asegurarte que toda idolatría sea quemada en fuego. Porque si no, Dios no puede entrar. Y no puede cambiar lo que quiere cambiar allá adentro. Porque para entrar necesita que tú seas la puerta, porque Cristo es la puerta y Cristo en nosotros nos hace puerta. ¿Estás aquí? Amén. Entonces debes saber que era una guerra. ¿Y usted cree que Jericó no le hizo guerra a Israel? Sí. ¿Le hicieron batalla? Sí. Porque dice que es una batalla de conquista. Ya conmigo, es una batalla de conquista. Tú en tu casa tienes batalla de conquista. Tu vida personal tiene batalla de conquista. Donde tú estás vas a tener batalla de conquista. Porque el enemigo, que es el diablo, ya conmigo, el diablo es el enemigo. El enemigo, que es el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devora. Entonces, ¿quién es el que anda viendo a quien devora? ¿Quién anda como león rugiente viendo a quien devora? Ajá. Así que él anda viendo a quien destruye. Entonces tú tienes que entender que él es el que anda viendo cómo devora tu vida, devora tu familia, devora nuestra vida. Y por eso tú tienes que mantenerte en pie de guerra en la adoración a Dios y no adorar a otros dioses. Y tienes que conocer como pueblo de Dios cuáles son los enemigos de Dios. Y tienes que aprender a conocer a qué Dios no le gusta y a qué Dios no le agrada. Porque Jesús dijo estas palabras: una casa dividida no puede permanecer de pie. ¿De aquí? Por eso Dios, antes de meter a Israel a Jericó, sacó a todos los incrédulos, porque una casa dividida no puede ir a la guerra. Tu casa, si está dividida, no puede ir a la guerra. Hay cosas que no puedes conquistar porque hay división en la casa, en lo que creemos. Y por eso, gloria a Dios, que Dios usó la fe para unirnos. Diga conmigo, Dios usa la fe. Aunque todos creamos diferente, Dios usa la fe para el vínculo de unidad perfecta para ganar batallas, para obtener victoria. Por eso tú puedes pensar diferente a mí y yo puedo pensar diferente a ti, y eso es normal, sí es normal, pero asegúrate que la fe en Dios nunca sea diferente. Pero no importa, después que nos guste el mismo Dios. Amén. Después que nos guste el mismo Cristo. Amén. A ti te puede gustar el esposo moreno, al otro blanco, no importa, después que nos guste Cristo. Amén. Después que amemos a Jesús, porque Él es el que hace posible que nosotros estemos unidos en una misma fe. Porque, escucha esto, tú te imaginas, lo único que Dios ha dado en la tierra para conquistar es la unidad de la fe. Ya conmigo, la unidad de la fe. Y es la fe el vínculo perfecto para ponernos de acuerdo para ganar batallas, para avanzar, para conquistar. Estábamos ahí en una reunión el miércoles Boquete. Y yo le oraba al Señor, puros jovencitos. Yo le decía al Señor, bueno, ¿qué hago yo aquí en medio de estos jovencitos? Y me dijo, el Señor me dijo esto: profetízale que todo lo que le declares esta noche se lo voy a cumplir. Porque quiero que me conozcan y conozcan mi fe. Así que fue una noche de profetizarle. Y amaneció mi teléfono con testimonio. Y hoy se llama testimonio. Porque tal vez yo decía, pero yo soy diferente a ellos, yo soy joven, yo soy más maduro, más sabio. ¿Qué hago, Señor? Profetiza, que me conozca. Así que
Una noche de semillero llegó un teniente de la policía, se unió a nosotros y la reunión se fue una hora más porque él comenzó a testificar de todo lo que Dios había hecho en su vida. Y yo estaba tan admirada porque eso es la fe. Y ese día Dios le liberó trabajo a alguien que no tenía trabajo. Tenía después 3 trabajos. Una, saliendo de ahí le llaman y tenía 3 trabajos. Entonces, eso es la fe. La fe nos lleva a conquistar. Y tienes que entender el poder de la fe. Este muchacho tenía tiempo sin trabajo, pero una palabra profética le abrió la puerta instantáneamente y saliendo ahí tenía 3. Porque ella creyó a la declaración, creyó a la palabra. Cuando tú crees, Dios lo hace. Entonces, la fe se trata, es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que en acuerdo conquistemos avance, para que en acuerdo conquistemos territorio, para que en acuerdo conquistemos lugares, para que en acuerdo conquistemos. Pero toda conquista tiene una guerra. Porque usted va a un lugar a conquistar para sacar a los que no creen en Jesucristo. Voy a decirlo de nuevo. No hay lugar desocupado en la tierra, todos estamos ocupados. Y usted va a un lugar a conquistar solamente si ahí no hay fe en Cristo. Y usted va a ese lugar para sacar la incredulidad. Para que el enfermo se sane. Para que el que no tiene, los oprimidos por el diablo sin empleo, tengan empleo. Para que los que se están divorciando se restauren. Así que, escuche esto, ¿quién le va a hacer la guerra a usted cuando vaya a conquistar a Jericó? El lugar donde se idolatra a otro Dios porque no conocen al Dios verdadero, los dioses de ese lugar. Estábamos ayer en una reunión y alguien dijo, ay, que le dijo a mi hijo que está estudiando arquitectura y va para su último año, voy a pedir a los dioses de la arquitectura. Y yo dije, un momento, ¿y cuáles son los dioses de la arquitectura? Así está la tierra. La gente conoce muchos dioses, pero no conoce el Dios verdadero que abre puertas. Dice en la Biblia, al Dios verdadero que abre camino donde no hay camino. Al Dios verdadero que hace llover en el desierto y que ahí trae el río en la soledad, en la sequedad, en el desierto. La gente no conoce al Dios verdadero que hace milagros, que hace prodigios, que hace maravilla, porque no cree. Usted tiene que saber que cuando usted predica a Cristo y va a cambiarle la vida a las otras personas, hay una guerra territorial. Y dice, si voy a leer el versículo 20, vamos allá rapidito. Y entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó. Voy a irme al 18. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. Todo lo que Dios desecha no lo puedes tomar, porque te pones en exterminio y en desgracia. Todo lo que Dios desecha, tienes que aprenderlo a poner en el altar. Toda obra de la carne, toda idolatría, tienes que aprender a irte a adorar a Dios allá a la hora que tú quieras, pero adórale y entrégaselo a Dios y ponlo al exterminio de Dios, porque si no, eso te va a exterminar a ti. La incredulidad que toleres te va a destruir a ti. La pasividad que toleres te va a destruir a ti, si no se lo entregas a Dios. Por eso tienes que aprender a entregárselo a Dios. Lo que tú toleres en tu vida y no se lo entregas a Dios al exterminio con una ofrenda quemada, tarde o temprano te puede destruir a ti. Tienes que entregárselo. Y dice, ni pongas en peligro de exterminio y de desgracia. Mira lo que es trabajar en círculo. Dice, ponen en exterminio. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro.
Pero nada de lo que está destinado al exterminio, tú tienes que conocer, todo lo que Dios desecha no se te puede olvidar. Todo lo que a Dios no le agrada no se te puede olvidar. Todo lo que Dios tiene no puede ser pasivo, porque tiene que ir al exterminio, porque si no te va a exterminar a ti. Y dice Josué, y va a traer desgracia a todo el campamento. Así trabaja Dios. Y normalmente, yo le voy a decir algo personalmente, difícilmente encuentras este nivel de unidad en la casa. Difícilmente encuentras este nivel de unidad en la familia. Es bien difícil encontrar a alguien que crea y se ponga de acuerdo. Así que cuando lo encuentres, Dios te ha entregado un tesoro, una perla preciosa. Porque Dios nada más necesita a otro para conquistar. Cuando encuentres a alguien que crea como tú, valóralo. Porque lo que hay más difícil en esta tierra es encontrar gente que le crea a Dios. No estoy diciendo que crea en ti, que le crea a Dios. Y usted sabe cómo yo me doy cuenta que ni en la iglesia hay gente que le crea a Dios. Porque la gente ni siquiera me llama para decirme, pastora, necesito algo y puedo orar con usted y ponerme de acuerdo con usted. Yo llamo a mi amigo. Podemos ponernos de acuerdo en algo. Porque la iglesia ha perdido de vista el poder del acuerdo. Cuando tú tienes a alguien que cree en el Dios vivo, aprovéchalo cuando te llama, cuando te visita. Y dile, vamos a ponernos de acuerdo en algo. ¿Tú sabes por qué el diablo es experto separándote de la gente que cree? Porque no quiere que tú descubres el poder del acuerdo. Pero cuando tú te encuentras a alguien que cree en el Dios vivo, escúchame lo que te voy a decir, te encontraste la perla más preciosa. Y dile, ven ora por mi esposo, conmigo. Ven ora por mis hijos, conmigo. Ven ora por mi iglesia. Ven a orar por el cuerpo de Cristo. Ven, vamos a orar por las almas. Porque estamos de acuerdo, porque las dos creemos. La iglesia de Cristo tiene que volverse a creer la Escritura. Vamos a ponernos de acuerdo para orar. No busque una persona que esté de acuerdo con usted. Busque una persona que esté de acuerdo con el Dios vivo. No busque una persona que esté de acuerdo con usted. Una persona que esté de acuerdo con el Espíritu Santo. Eso es lo más valioso que hay en la tierra. Encontrar a alguien que le esté creyendo a Dios. Pero hay algo que usted tiene que saber en la conquista. Y hay algo que usted tiene que saber en la guerra. Y está en 1 Corintios capítulo 16, 9. Vamos ya, rápidamente. Tú tienes que saber, porque tú vas a conquistar. Y tú vas a comenzar a conquistar lugares, territorios por la palabra de Dios, porque ya Dios te lo entregó y ya Dios te entregó a esos enemigos que están en ese territorio en tus manos. Ya Dios te lo entregó. Tú también tienes que saber que en todo territorio hay enemigos, hay gigantes. Mas si la tierra es buena, siempre va a haber gigantes. Díganlo conmigo, si la tierra es buena, hay otros peleándola. ¿Está aquí? Si la tierra es buena, va a haber gigante. ¿Está aquí? O sea, gigantes que me van a hacer la vida imposible. Por eso yo tengo que asegurar que la idolatría la estoy poniendo en una ofrenda quemada a Dios. Porque escucha lo que yo creo en el Espíritu, que esta iglesia, este lugar está listo para que Dios le entregue mucho territorio. Amén. Es más, yo creo que tú estás a la puerta
para conquistar. Pero lo que puede hacer que la puerta no se abra es la idolatría. Ya está a punto de entrar, abrir la puerta, conquistar. Que el miedo se vaya. Que mis enemigos ya Dios me los entregó y ellos son los que me tienen miedo a mí, no yo a ellos. Y que ellos tienen miedo que yo llegue. Porque Dios me lo entregó. Las almas de ese lugar, las almas de ese territorio. Pero me tengo que asegurar que la idolatría no vaya conmigo. Aquí tengo que renunciar a todo tipo de idolatría. Por eso, Espíritu Santo, revélame si hay idolatría en mi vida. Revélame si hay idolatría en mi corazón. Revélame si estoy idolatrando mi vida, mis miedos, mis incredulidades, mis temores, mi estilo de vida, mis actitudes, mi forma de pensamientos. Porque la Biblia dice que yo no puedo adorar a dos dioses. ¿Está aquí? De 1 Corintios 16, 9. No he llegado, pero ya estoy llegando. Ya voy por Roma. Ya voy por Roma. Ya entré a Corintios. La ciudad de la idolatría, ahí, de los dioses falsos. Yo creo que Corintios era una ciudad como David. Amén. De muchas, se adoraba la diosa Diana. Pero Dios llevó al apóstol Pablo y él ¿qué hizo? Conquistó, diga conmigo, él conquistó. ¿Y qué dice la escritura en 1 Corintios 16? Dije que 9. Voy a leerlo, ya estoy llegando, ya me falta un par de calles, ya estoy en la última cuadra. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Perdón, yo creo que no es eso. 1 Corintios 16, 9. Perdón, 16, 9. 16, 9. Me fui de largo. Me fui a la calle 19. Me regreso a la calle 9. Dice la escritura, pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una gran puerta. Diga conmigo, se me ha abierto una gran puerta. Y dice el apóstol Pablo, para un trabajo eficaz. Decláralo, se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz. A pesar de que hay muchos en mi contra. Hay una versión que dice, una gran puerta se me ha abierto. A ver, ¿qué piensa usted cuando piensa en que una puerta se abrió? ¿Se me abrió un trabajo? ¿Se me abrió una oportunidad? ¿Se me abrió un negocio? ¿Se me abrió una conexión divina? ¿Conocer gente nueva? Pero cuando las puertas de Dios se abren, también vienen contra esa puerta los adversarios. Así que tienen que estar al lado. Cuando las puertas de Dios se abren, también los adversarios vienen en tu contra. Una señal de que la puerta es buena y es grande, la que se ha abierto, es que se levanta el adversario contra ti. Si tu puerta que se te abrió no se levantó un adversario, yo examinara la puerta. Por eso la conquista no es para todo el mundo. Porque la gente cuando le comienza a pasar algo malo ya dice que Dios no está ahí. Pero la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, y todo territorio que tú vas a conquistar vas a tener adversarios. Se le van a levantar contra ti, pero tú tienes que saber que lo que se levanta contra ti ya Dios lo puso en tus manos. Amén. Dios lo puso en tus manos. Dios lo puso en tus manos. Dios lo puso. No tengas miedo. Así que cuando un adversario se levanta contra ti, tú debes saber que esa es la señal profética de que estás entrando en la puerta, que estás entrando en el tiempo, que estás entrando en el lugar correcto, que estás entrando en la conquista de Dios, que estás entrando en la voluntad de Dios, que estás entrando en lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Amén.
Dice Pablo, se me ha abierto una gran puerta. ¿Para qué era la puerta? Para llevar el evangelio. Cada vez que tú conquistas un lugar vas a conocer gente. Cada vez que tú entras a un trabajo vas a conocer gente. Y cuando conoces gente es la oportunidad de hablarle a la gente del evangelio. Si en el territorio que tú no estás ganando almas, Dios tiene que sacudirte de ese territorio y llevarte uno nuevo para que conectarte con gente, para que tú puedas hablar de Cristo. Amén. Entonces Pablo dice, una gran puerta. Mire qué hermoso lo profético. Se me abrió una puerta para yo predicar el evangelio. Se me abrió una puerta para hablar de Cristo. Se me abrió una puerta para llevar el mensaje de fe. Se me abrió una puerta para salvar almas. Yo no sé dónde está la gente que ama a Dios y que tiene fe, que saben que abrir puertas es importante para Dios. Abrir puertas es importante para Dios. Abrir puertas es importante para Dios. Pero ponte de acuerdo con la gente. Mira, se me abrió una gran puerta. Pero vamos a orar. Porque yo te sabe lo que viene después. Vienen los adversarios de Dios. Pero no son tus enemigos, son los de Dios. Así que habla bien. Porque cuando los haces enemigos de Dios, el que va a pelear con ellos es Dios. Amén. Cuando los haces los verdaderos, nosotros no tenemos enemigos. El día que nos convertimos a Cristo, en realidad nuestros adversarios son los adversarios de Dios. Amén. Y como por eso Dios dice en la palabra, mía es la venganza. O sea, Dios es el que está peleando por nosotros. ¿No le parece eso maravilloso de la fe? Dios abre la puerta para que yo entre, pero Él dice, yo peleo y te voy a entregar a los. Dios pelea por nosotros y agarra a los enemigos y los pone en nuestras manos. Amén. ¿No te parece eso maravilloso? Amén. ¿No te parece? Y no te parece, mira, cuando nadie está en contra tuya. Por eso dice Jesús, yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer ¿qué? División. Para separar los que creen de los que no creen. Para poner en acuerdo a los que creen. ¿Y por qué quiere ponerlos en acuerdo a los que creen? Porque hay poder cuando tú crees y te pones de acuerdo para conquistar los vecinos, el vecindario, la familia, para conquistar la gente, para sanar a los enfermos. Ahora declara, profetiza, ahora declara, profetiza, ahora declara, profetiza, porque están caminando en acuerdo. Amén. Profetiza. Yo profetizo que ningún arma forjada prevalecerá contra ti. Y que condenará toda lengua que se levante contra ti al juicio de Dios. Amén. ¿Sí no dice eso la Biblia? Amén. Ay, imagínense, si yo lo digo tiene poder, pero si yo le digo a mi hermanita, oye, te pones de acuerdo conmigo para declarar esto. Wow. Vamos a declarar esto. Hay poder en la comunidad. Deja que Dios trabaje. Mis mejores aliados de la fe están aquí en la iglesia. Dios sabe, el Espíritu Santo te va a decir, ponte de acuerdo con alguien para orar por esto. Esta es una guerra de conquista. Ponte de acuerdo para orar con esta persona. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo. Cuando yo me convertí a Cristo, por eso dice la Biblia que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Cuando dice la Biblia esto, habla de fe, no de otra cosa. Es fe. O sea que no tienen la mente para creer igual. Si tú no estás conquistando es porque estás orando con la persona incorrecta. Tienes que buscarte un aliado de fe. Porque hay cosas que Dios te la va a entregar porque alguien se pone de acuerdo contigo para orar. Necesitas un aliado de fe. Tienes que aprender a detectar gente de fe. Yo le dije al Señor el año pasado, Señor, yo me he equivocado tantas veces que quiero detectar gente de fe. Y no de fe cualquiera, sino de la fe en la palabra. Porque este asunto de ponerse de acuerdo para algo está en la Biblia, es de los cristianos. Y Dios estará ahí en medio de ellos. ¿Te imaginas que nosotros nos reunamos para ponernos de acuerdo en cosas?
Y que todo lo que hablemos con cánticos, con himnos, con alabanza, con palabra, declarando cosas. ¿Se imaginan? Así que cuando yo me convertí al cristianismo, mi casa toda se levantó contra mí. Así que yo recuerdo que llegué de la iglesia de Ciudad de Panamá con la prédica del acuerdo. Así que yo llegué y dije, ahorita me pongo de acuerdo con la empleada, me pongo de acuerdo con mi esposo. Y cuando llegué ahí nadie creía en Cristo. Y yo venía cargada de fe para conquistar. Y lo primero que hice, Señor, dame una persona de acuerdo. Y nos renuncia a las personas que cuidaban los niños. Y contratamos a una vecinita por ahí cerca de la casa. Una chica bien joven. Pero ella decía ser cristiana. Y que se congregaba en ese tiempo en la iglesia Lirio del Barrio. Así que usted sabe qué hice yo. Por eso tú tienes que aprender a detectar fe. Yo agarré a esa niña, era una niña, y tenía fe porque yo le dije, te recojo a las 3 de la mañana y nos vamos a la montaña a orar. Y la peladita me decía sí, ella no dormía en mi casa. Y ella me decía sí, y yo la recogí por un año. Y nos íbamos a orar a la montaña, ella y yo. A la montaña de Palmira, y no había calle. Y mi carro no tenía doble. Entonces, ella se tenía que bajar, yo en el timón, y ella empujaba el carro porque me quedaban las piernas. Y yo decía, tú ora y ora, vamos a llamar a Los Ángeles. Y yo llamaba a Los Ángeles, yo llamaba a Los Ángeles, y orábamos y sacábamos el carro, y llegábamos a las 5 de la montaña a orar. Orábamos de 3 a 5 y media de la mañana porque a las 6 teníamos que ir a alistar a mis hijos a hacer desayuno para llevarlos a la escuela. Y yo estaba así, loca, esa fe de creerle a Dios. Mi esposo estaba enojado porque yo estaba loca. Y me dejó de hablar como 8 meses. Y yo iba a orar. Y yo iba a interceder. Más, porque mi apóstol me enseñó que entre más tú estás conquistando en la oración, más se levanta contra ti el diablo en tu casa. Y ese es el problema, que la gente quiere, que la señal que quiere que está bien y que la casa está bien. Si tu casa está bien, a mí me preocuparía. Porque eso no es ni bíblico. Y yo más iba a interceder. Yo llamé a mi apóstol me decía, yo apóstol, mi esposo está bravo conmigo y no me habla, pasó 2 meses. Y yo iba todos los días a orar a las 3 de la mañana y a predicar el domingo. Y me paraba allí. 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Y mi apóstol me decía, gracias a Dios no conocía a los religiosos de hoy. Porque yo estaba empezando el evangelio y mi apóstol me decía, dale hija, que eso está pasando en tu casa porque es grande la conquista que tú estás dando. Yo nací en ese evangelio, donde me decían que entre más difícil se ponía la guerra en tu casa era que estabas avanzando. Hoy hay un cristianismo que es que entre todo está más bonito, tú estás avanzando. Eso es mentira. El diablo te quiere estancar. Estaba todo tan difícil y mi apóstol me decía, está avanzando, dale que está avanzando. El diablo está bravo y si tú no sueltas, me decía mi apóstol, no sueltes, tú dale, no sueltes, tú dale porque va bien. Así que yo oraba todos los días de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo también, ahí está Robin, 3 de la mañana. Y el domingo oraba a las 4. Me iba a la casa, me bañaba, venía a limpiar la iglesia, adoraba porque yo hacía la adoración, ponía música y adoraba al Señor y después predicaba el evangelio. Y ocurrían milagros, señales, maravillas, prodigios, pero tenía tremendo rollo en mi casa. Pero ahora
Pareciera que pelearse entre el hombre y la mujer es un problema para predicar a Cristo. Lo único que causa problemas para predicar a Cristo es el adulterio. Mi apóstol me decía, dale plomo. Porque usted tiene que saber que predicar a Cristo trae confrontación. Y el enemigo no puede detenerte con el vecino, pero sí con tu esposo. Puede usar los sentimientos. El enemigo no puede detenerte con el vecino, pero sí con tu hijo si se va enfermo. Y yo iba al hospital con mis hijos enfermos. Y yo le decía, apóstol, mis hijos están enfermos. Sigue dándole duro al enemigo. Una vez estaba en un congreso, viernes en la noche me llama mi cuñada doctora. Me acabo de llevar a tu esposo al hospital porque estaba con una neumonía. Y yo también a las 7 empezando el congreso. Y yo comencé a orar, Espíritu Santo, ¿qué hago? Me dijo, termina el congreso. Terminé el congreso. Y después fui. Y después al día siguiente me dice el profeta, afuera y digo, quiero ir al hospital a orar por tu esposo. Y fue. Y Dios lo sanó. ¿Dónde está la iglesia que se le olvidó que salvar alma trae guerra? ¿Dónde está la iglesia que se le olvidó que ganarse un alma representa pelear con el infierno? ¿Dónde está la iglesia? Un alma que tú te ganes ya le cae mal al infierno. Un alma que tú sientes en la silla. ¿Tú sabes por qué tú no traes a nadie a la iglesia? Porque le tienen miedo a la guerra. Un alma que tú no sientes en la silla en la iglesia, que tú sientes, perdón, a escuchar el evangelio de Cristo, te va a levantar y tal vez no te puedas hacer blower ese día. Y tal vez te toque ir a la iglesia espelucar. Y tal vez no te puedan maquillar. Por eso hay que dejar la idolatría a un lado. Es mejor que usted venga sin maquillarse, sin vestirse, hasta sin bañarse, no hay problema. Pero que traiga un alma, porque peleó con el infierno, porque se está ganando un alma. Pero el cuerpo de Cristo hoy, el cristiano, cree que ganaste, decirle al diablo, voy a quitarte esta alma, me la da y punto, ya no. Si no ve la Biblia, lee. ¿Tú sabes lo que le pasa al cristiano? No lee la Biblia. Y no se da cuenta que Jezabel le dijo a Elías, te voy a matar mañana a esta hora, tú vas a estar muerto por haber matado a los míos. ¿Es qué? Un alma, sacarla de la mentira y del engaño y traerla a la verdad. Y la iglesia que ha hecho, prefiero ir a la iglesia y no llevar a nadie porque si no se me forma. ¿Y qué pasa? Es falta de confianza y de fe y de creer que no importa que se levantara contra ti, ningún arma va a prosperar porque Dios ha hablado. Ningún arma forjada va a prevalecer. El problema es que cuando tú y yo comenzamos a conquistar, comenzamos a ganar territorio. Por eso el apóstol Pablo dice, se me abrió tremenda puerta, pero toda puerta que se abre trae un paquete sorpresa. Tranquila. Yo recuerdo, íbamos a las 8 a evangelizar y a las 10 y el diablo nos quitaba la electricidad por servicio. Y no fue una, ni dos, ni tres veces que hacía servicio sin aire acondicionado. Yo sabía que era porque habíamos salido a buscar las almas porque escucharon la Biblia. Porque la Biblia dice, llega a mi casa y siéntalos en la mesa a comer de mi palabra. Eso es guerra. O sea, usted tiene que saber que el cristianismo correcto se trata de guerra. El enemigo se va a poner bravo cuando invites a alguien. Y cuando venga la guerra tienes que declarar la palabra. Ningún arma prosperada, ningún arma forjada contra mí prospera. Tienes que declarar la palabra. Ningún arma prospera. Y condeno a juicio toda lengua que se levante contra mí. Tienes que poner un alto, tú tienes poder en la boca. Imagínate, escucha esto. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren que Dios le abra puertas? Que Dios le abra negocios, que le abra ciudades, que le abra lugares,
corrió. Cuando Dios te entrega ese territorio, ese negocio, ese lugar, esa conquista, el enemigo se va a levantar. ¿Tú estás lista para eso? ¿Estás listo? Natalia está listo para parquearte y decirle: ningún arma forjada va a prevalecer. Mire, a nosotros se nos olvida lo que conlleva el Evangelio. Eso es el verdadero Evangelio de Cristo. Y pasaron 8 meses y yo lloraba, porque ojalá que mi esposo me esté escuchando. Yo lloraba porque yo estaba ya en otro cuarto, porque me había ganado en 3 días 17 personas para Cristo y ya tenía una iglesia en mi casa a los 2 meses. Pero se me levantó el infierno. 8 meses, mi hermano, sin que mi esposo me pellizcara. Y si usted no aguanta ni 8 días, si usted no aguanta un mes, el diablo sabe por dónde agarrar, qué es lo que te duele. El marido, los hijos, la plata, por algún lado. Y yo lloraba, y le cuento algo, a mí no me da vergüenza, porque si usted le da vergüenza su vida del Evangelio, usted ya tiene un problema. Hay que, escuche, hay que derribar el yo. Ese es el primer ídolo que tenemos. Y usted sabe qué me pasó en esos 8 meses, allá en el otro cuarto. Me bautizó Dios en lengua, yo las anhelaba. Y no podía hablar en lengua, me las ministraba y no podía hablar en lengua. Pero allá en el cuarto donde me mandaron, recuerdo, en una camita 3 cuartos, yo estaba durmiendo a las 2 de la tarde y comencé a escuchar mi espíritu, y yo, como que mira, esos 8 meses oraba día y noche con Dios. Ese día y noche aprendí a depender de Dios, a entregarle todo a Dios, mi cuerpo, mis necesidades físicas. Y después de eso nació la primera iglesia que yo tuve en mi casa. Se llenó la sala. Y después eso Dios abrió otra puerta, pero fueron guerras, usted no tiene idea, guerra tras guerra tras guerra, yo ganando almas, orando por la gente en la calle. Y dile que está al lado, y ella no espera que tú la entiendas, porque tú no estabas conmigo ahí cuando a mí me dejaron así. Yo sé por la guerra que he pasado para ganar un alma, yo sé lo que cuesta un alma, yo sé. Y por eso mucha gente no quiere ganarla, porque eso es una guerra. Pero te voy a decir algo, ese es el ministerio que Dios nos ha llamado a ganar. Y cuando empecé en Ciudad de David, usted no tiene idea las veces que me paré ahí en el púlpito, que venía a pelear en mi casa con mi esposo. Y lloraba y la gente pensaría: ay, la presencia de Dios la ha tocado. No. Venía a pelear en mi casa. Y yo no quería venir. Pero el Espíritu Santo me dijo: no se trata de ti, se trata de Cristo. Así que no vivas la vida que no es. Predica a Cristo. No se trata de que nosotros salvamos. El que salva, ¿quién es? Dios. Diga conmigo: Cristo es el que nos salvó. No esperes estar perfecto para predicarle a Cristo. No esperes ser perfecto para hablar de Jesús. Habla de Jesús, aún con tus imperfecciones. Cuando Dios me saca de mi casa con 17 personas, porque ya no, cuando venía el apóstol a predicar mi casa, porque ahí vino a predicar, ese día se llenaba, hasta 200 personas llegaban a mi casa. Y el apóstol me dijo: en verdad que aquí está pasando algo. Y le voy a decir el secreto de las almas ganadas. Es el precio que pagas. Yo no paraba de tener guerra.
Y cuando nos trasladaron a la iglesia que Dios nos da en Palmira, allá cuando llegamos nos ganamos 25 personas el primer día. Y los brujos venían y me decían, una semana te vas o te mueres. Y yo les decía, si Dios me llamó, tú te mueres y yo me quedo. Y es bueno que yo sepa si a mí Dios me llamó. Y me iban a amenazar. Y yo seguía orando con la chica, esa jovencita, a las 3 de la mañana, intercediendo por las almas, porque creen en Cristo, porque creen en la palabra. Llenamos la iglesia, que cabían 80 personas. Y llegaron un grupo de pastores de Estados Unidos. Llegaron a la iglesia, vieron el mover y me dijeron, tú no puedes predicar porque eres mujer. Y yo me quedé así. Llamé a mi apóstol, dice que no puedo predicar, que les tengo que entregar la iglesia a ellos. Y me dijo, no le hagas caso a esos religiosos fariseos, porque si no pudieras predicar no estuviera pasando lo que está pasando allí. La gente se sanaba, la gente se iba a suicidar y pasaba por la iglesia y se arrepentía y no se mataban. Hay un chico que está en la comarca, que era un empleado del área, que iba esa noche a suicidarse y se detuvo, se metió a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Así que como yo fui y les dije, mi apóstol dice que no los escuché. ¿Ustedes saben qué hicieron? Fueron al día siguiente a la oficina de mi esposo. Queremos saber si tú les das permiso a tu esposa para predicar el evangelio. Y mi esposo le dice, ¿y quién soy yo para quitarle lo que Dios le ha dado? ¿Esa es la fuerza del Señor? Si a mí no me gusta lo que hace, si ella quiere hacerlo, ¿quién soy yo para quitárselo? Entonces fueron los pastores allá y me dijeron, venimos a pedirle perdón. Si su esposo no se lo quita, nosotros no se lo podemos quitar. Y aunque él me lo quitase, a mí me lo dio Dios. Amén. Nadie puede robarte lo que Dios te da. Nadie puede quitarte lo que Dios te da. Primero la vida. Dios te dio la vida, Dios te dio el ministerio, Dios te dio el llamado, Dios te da la gracia, Dios te da la salud, Dios te da los dones, pero todo lo hacemos por su gracia. Nadie puede quitarte lo que Dios te dio. Por eso dice el apóstol Pablo, soy apóstol de Jesucristo, escogido, llamado, no por hombre, sino por Cristo. Por eso la Biblia dice, nadie puede recibir nada si el cielo no se lo da. Dile que está al lado, lo que tengo me lo dio el cielo. Lo que tengo me lo dio el cielo. Y como el cielo me lo dio, nadie me lo puede quitar. ¡Eso no es fuerte! Y tú en la vida tendrás que pararte firme. Porque la gente querrá quitarte lo que Dios te dio, porque son envidiosos. Y mi apóstol me decía, no te dejes quitar nada, porque nadie puede ganar algo como te las ganas tú, si Dios no lo permitiera. Entonces, mi apóstol me entrenó, me dijo, el cielo te lo dio, no te lo dejes quitar. Hoy te digo, lo que el cielo te ha dado es tuyo. No te lo dejes quitar. Párate firme. No importa si la gente cree o no cree, si la gente le gusta o no le gusta, cómo hablas, cómo te viste, cómo eres. Yo aprendí a lidiar con eso. Por años aprendí a lidiar de que hay dos cosas que me van a detener, es la incredulidad y la idolatría. Pero no como soy. Y yo aprendí a lidiar con eso. Pero tú tienes que saber que toda puerta que Dios abre para ti, hay adversarios que se van a levantar. Y tú decidirás si la crees o no la crees. Tú decidirás si la peleas o no la peleas.
verás si te para firme o no te para firme. Pero lo que Dios me dio, el diablo no me lo quita. Lo que Dios me dio, el diablo no me lo quita. Yo no sé si tú puedes declarar eso. Lo que Dios me dio, el diablo no me lo quita. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Y tendrás que pelearlo. Tendrás que pelearlo. Pararte firme, pero sobre todo vas a tener que aprender a creer. Amén. Y a pelear contigo mismo, a sacar de tu vida la incredulidad y la idolatría. La incredulidad no te deja intimidar. El diablo es experto en intimidando. Yo tengo 17 años predicando a Jesucristo y en 17 años he experimentado la intimidación por todos los lugares, las vías. Ataque por todos lados para intimidarme, para no seguir. Y ya yo sé que entre más ataques hay, más predico a Cristo. Entre más ataques, más voy. Entre más ataques, más hablo de Jesús. ¿Por qué? Porque el infierno no quiere que ganes algo. Así que nos ponemos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor. Y usted nunca se avergüence de su prueba. Lea la Biblia. Le recomiendo leer la Biblia para que usted vea lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lea los Corintios, lea Efesios, lea Romanos, lea Filipenses, lea Gálatas, para que usted entienda lo que es la iglesia de Cristo. Todo lo que pasa en ella. Todas las dificultades que se tienen por predicar el evangelio. Toda la gente incrédula que se mete al cuerpo de Cristo. Toda la gente con pecado que entra al cuerpo de Cristo. Está ahí en la Escritura. Y todo lo que pasa dentro de la iglesia de Cristo es tan normal, porque está allí. Pablo escribió la carta a las iglesias para dejar claro el patrón de la iglesia, porque se pelea por almas. Se pelea por almas, se pelea porque alguien crea. El cielo pelea porque alguien crea. El cielo pelea porque alguien se arrepienta de una vida de no creer en el Jesucristo y en el Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos a presentar nuestra ofrenda al Señor para dar por cerrado nuestro servicio. Dele gracias al Señor. Presente su ofrenda a Dios como sacrificio vivo de adoración. Gracias a Dios por su generosidad. Gracias a Dios por el dar para predicar el Evangelio. Gracias a Dios por la semilla que tu pueblo da para seguir expandiendo el reino de los cielos. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Danos alma, Señor. Danos más alma este miércoles en las semilleros, en las reuniones. Danos alma nueva, Señor. Gente que no te conoce. Abre puertas para que los que no te conozcan, no te conocen, te conozcan. Abre puertas para hablarle del Evangelio de Cristo a muchos, Señor. Porque la Biblia dice que toda guerra trae botín, toda guerra trae conquista, toda guerra trae una cosecha. Y cada alma, cuando guerreamos por ella, Dios nos entrega la recompensa. No hay trabajo para Dios que hagamos que no traiga recompensa a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Amén. Así que levante su ofrenda a Dios de generosidad. Gracias, Señor, por la generosidad de tu pueblo. Gracias porque tú pones la generosidad de dar, de sembrar. Y la Escritura dice que mayor bendición hay en dar que en recibir. Y cuando damos tu semilla, Señor, Dios Todopoderoso, cuando sembramos en tu pueblo, Señor, tú multiplicas, trayendo cosecha para la siguiente temporada. Y te damos gracias, Dios, en esta hora. Bendice esa semilla en el nombre de Jesús. Pueden pasar hacia atrás para ir avanzando por cuestión de tiempo. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su casa. Dios bendiga su familia. Dios bendiga su hogar. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu mente. Dios bendiga tu corazón. Recibe, porque Dios va a suplir todo lo que te haga falta conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús. Recíbelo ahora. Recibe ahora. Toda provisión viene de Dios para tu vida. Toda
provisión material, toda provisión natural viene de Dios. Señor, te guarda y haga resplandecer su